Estuvimos viendo la primera parte de la unidad 6, sucesiones y series numéricas, es el nombre de la unidad. Estuvimos viendo sucesiones. Las sucesiones son algo más o menos conocidos para ustedes porque han trabajado en álgebra con progresiones aritméticas, geométricas, y también porque las sucesiones son funciones un poco especiales porque tienen como dominio el conjunto de los números naturales, solo S, pero el codominio o el recorrido es el conjunto de los números reales, así que en ese aspecto no tienen diferencia con las funciones que conocemos. Estuvimos viendo sus características, algunas pueden ser monótonas, otras no, pueden ser acotadas o no. Dentro de las cotas estuvimos viendo que hay cotas que tienen nombres especiales, como el supremo y el ínfimo. Vimos que se podían graficar, como cualquier función, se puede hacer una tabla de valores, y que como son funciones cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, no tenemos que unir los puntos que nosotros calculamos y que graficamos. Son funciones esas sucesiones y también vimos que podíamos calcular su límite. Y entonces a partir de eso teníamos sucesiones que eran convergentes, aquellas sucesiones que tenían como límite un número finito. Había otras que se llamaban divergentes, que eran aquellas que tenían como límite más infinito o menos infinito. Y hay otras que se llamaban, o que se llaman oscilantes, que son las sucesiones que no tienen límite. En algunos libros, textos, no hacen diferencia entre las sucesiones divergentes y las oscilantes. Las meten a todas dentro de una misma bolsa, que son las sucesiones divergentes, ¿sí? Les comento esto porque quizás si van a algún libro se pueden encontrar con esa situación, de que no aparecen esas oscilantes, ¿sí? Y que a lo mejor entre los ejemplos ven con una sucesión que tiene límite infinito y otra que no tiene límite, y a las dos le dicen divergente. No hay problema, es una forma de ver las sucesiones divergentes, se los aclaro, porque si uno lo piensa de esa forma, lo único que tiene que hacer es aclarar qué está interpretando como sucesión divergente. Y yo hago la diferencia porque nosotros cuando vimos límites de funciones, vimos casos de límites que daban infinito, positivo o negativo, y funciones que no tenían ningún límite. Entonces, somos capaces de analizar esos casos, ¿sí? Después pasamos a ver la definición inicial de lo que es una serie numérica. El otro día lo vimos, vamos a repasarlo porque hoy vamos a estudiar un poco más la convergencia o divergencia de estas series numéricas. ¿Qué necesitamos para comenzar a pensar en una serie numérica? Bueno, una sucesión de entrada a sub k de números reales, que es un conjunto infinito de números donde tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Al que llamábamos a sub n o enésimo término era el que nos daba la formulita para que pudiésemos calcular uno a uno los elementos. Si a partir de esa sucesión de números reales nosotros vamos sumando estos elementos de la sucesión, primero consideramos el primero, luego sumamos el primero y el segundo. A esa suma entre el primero y el segundo le llamamos suma parcial segunda. A la 1, solito, sin sumar nada, le llamaríamos suma parcial primera. Si consideramos los tres primeros y los sumamos, a 1 más a 2 más a 3, sería la suma parcial tercera. Y si nos seguimos moviendo, aumentando el n, sumamos desde el primer elemento a 1 hasta el enésimo, tenemos una suma que suma los n primeros términos de la sucesión, y a eso le llamamos la suma parcial enésima, o la enésima suma parcial de nuestra serie. ¿Qué es entonces la serie? La serie es tomar esas sumas parciales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas. Obviamente nosotros no vamos a poder calcular todas porque son infinitos elementos, pero la idea es considerar esas sumas parciales, armarse una sucesión, y a esa sucesión de sumas parciales se le llama serie numérica. Entonces, la serie numérica es una sucesión.
donde cada elementito que tenemos en esa sucesión son sumas finitas, una suma de una cantidad finita de elementos que vienen, esos elementos vienen de una sucesión. Presten atención a que la sucesión original, A sub k, es una cosa y la sucesión de sumas parciales es otra. S1 y A1 coinciden, pero S2 no coincide con A2. En general, dependiendo un poco de quiénes son los números, pero en S2 tenemos A1 más A2, no tenemos A2, ¿sí? Es importante que vean la diferencia entre lo que es la sucesión original de los términos que vamos sumando y las sumas parciales. A esta nueva sucesión se le llama serie numérica. La notación de la serie numérica es una sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de los elementos de la sucesión. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Uno pensaría en sumar A1 más A2 más A3 más A4 más A5 y así sucesivamente. Y está bien escribirlo de esta forma. Pero lo que tenemos que tener es un poco de cuidado a la hora de interpretarlo. Porque si bien uno lo puede escribir como una suma de infinitos términos, lo que nosotros justamente no sabemos hacer es sumar una cantidad infinita de elementos. Y es por eso que esto que está escrito acá como una suma infinita es correcto, pero nosotros tenemos que tener cuidado en pensar que esto siempre va a ser una suma. Porque si fuera una suma tendría las propiedades que nosotros conocemos de la suma. Por ejemplo, que podemos hacer 1 más 2 y 2 más 1 y nos da lo mismo. Bueno, con una cantidad finita de elementos vale eso. La asociatividad de los elementos de una suma también vale con una cantidad infinita. Cuando pasamos a una cantidad infinita, esas cosas dejan de valer a veces. Y entonces por eso tenemos que tener cuidado con pensar que una serie va a ser siempre una suma. Y es por eso que la definición es un poco rara, en el sentido de que termina siendo una sucesión, una serie, y cuando uno la escribe parece una suma. Sí, parece una suma, pero cuidado que es engañosa esa escritura, ¿sí? Bueno, los elementos de la sucesión también son los elementos o términos de la serie, eso sí, no hay problema. El A sub k, que es el término general de nuestra sucesión, también es el término general de la serie, en eso sí hay coincidencia. Y a partir de esa serie, sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de las A sub k, uno puede analizar si esa serie es convergente, es divergente o es oscilante, porque esta serie que tenemos acá es una sucesión, que es la sucesión de sumas parciales S sub n, ¿sí? O sea, S sub n, la sucesión de sumas parciales de esto, es justamente la misma serie. Eso es lo que dice la definición. La sucesión de sumas parciales es la serie numérica esta. Entonces, como la serie es una sucesión, podemos ver si es convergente, es divergente o es oscilante. Entonces, la sucesión va a ser convergente si tiene un límite finito. Yo aquí le llamé S para identificarlo con la sucesión de las sumas parciales. En este caso, si existe un límite finito, la serie converge a ese valor S, y ese valor S se llama la suma de la serie. Y ahí sí es correcto pensar de alguna manera en que uno pone A1 más A2 más A3 más A4 más A5, suma infinitos elementos y le da un numerito S. En ese caso, la serie se dice convergente, se escribe S igual aquí a la serie, entonces acá está bien pensar que es una suma, no tenemos que preocuparnos en este caso, ¿sí? Y este S, ¿cómo se calcula? Se calcula como el límite para n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales. Esa es la manera de calcularlo. Si la sucesión diverge, como vimos el otro día, una sucesión diverge si su límite es más infinito o menos infinito. Entonces, si la sucesión de sumas parciales ahora tiene acá, en lugar de límite S, límite más infinito o menos infinito, se dice que la serie diverge. En ese caso, se suele decir también que no tiene suma finita, ¿sí? Lo que uno pondría acá en el lugar de la S es un más infinito o un menos infinito.
Y si la sucesión de las sumas parciales no tiene ni límite finito ni límite infinito, se dice que la serie es oscilante. Y acá también les hago la misma aclaración que para sucesiones. Hay textos donde las sucesiones, las series divergentes y las series oscilantes están en un mismo paquete, en un mismo conjunto. Se llaman todas divergentes, ¿sí? Y dicen que una serie es divergente cuando no es convergente. Eso dicen como definición, que está bien, pero aquí no hacen la diferencia, ¿sí? Se los aclaro, insisto, porque por ahí lo pueden leer y es una forma de definir. El otro día yo les presenté este ejemplo, no lo vamos a volver a hacer en detalle, ¿sí? Porque lleva un ratito de tiempo, es que por ahí lo pueden ver en el apunte o pueden volver a la grabación, mirar como el paso a paso. Aquí tenemos una serie, para k igual 1 hasta infinito, de 2 sobre k por k más 1. Esta serie es convergente y para ver la convergencia, en este caso con los datos que tenemos en este momento, que no son muchos, la idea era buscar una fórmula para la sucesión de las sumas parciales. En ese procedimiento lo que uno hacía era escribir este término como una resta de otros, usando una descomposición en fracciones simples, como las que uno usa cuando calcula integrales, ¿sí? Y uno calculaba varias de esas sumas, veía un tipo de comportamiento para este caso particular y llegaba a la conclusión de que para cada suma parcial uno la podía escribir, la suma enésima, como 2 menos 2 sobre n más 1. ¿Sí? Eso se veía con un procedimiento que no era sencillo, llevaba un rato hacer la cuenta. Ahora, si nosotros logramos tener una fórmula para la sucesión de sumas parciales o para el término enésimo de la suma parcial, que fíjense, no es igual a la sub k. De hecho, no tiene algo parecido, el n más 1 acá y el k más 1, pero acá hay un k, un 2, el 2 está, pero acá aparece otro 2. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la fórmula de la sucesión de las sumas parciales del término enésimo no tiene por qué coincidir con el a sub k, ¿sí? Y la otra cuestión es que encontrar esta fórmula da trabajo y a veces no se puede tampoco. Ahora, en este caso, teníamos suerte, lo encontramos y a partir de eso uno puede ver que el límite de esa sucesión de sumas parciales es el límite de esta expresión para n tendiendo a infinito y eso lo sabemos calcular fácil. Nosotros ponemos el infinito acá, 2 sobre infinito nos da 0 y entonces el límite acá da 2. O sea, haber encontrado esta fórmula no es fácil, lleva trabajo, no siempre va a ser posible porque no tiene que ser necesariamente igual a la sub k o a la sub n si quieren poner el mismo índice acá. Después el límite sí se calcula fácil, pero el problema es que a veces esto no se tiene. Ahora, cuando sí podemos encontrar esta fórmula y calculamos el límite y vemos que nos da un número, entonces eso nos dice que la serie es convergente y que su suma es justamente esto. La serie converge, no lo escribí, pero si uno quiere puede escribir acá. Esta serie igual a 2, que es su suma. ¿Sí? Habíamos llegado hasta acá el otro día, ¿sí? Entonces yo les quería presentar un par de ejemplos más de una serie que fuera oscilante y otra que fuera divergente en el sentido que vimos acá. Oscilante que no tiene límite y divergente que tiene límite infinito, la sucesión de las sumas parciales. Aquí la primera serie que les presento es una que, miren lo que está escrito a la derecha, es 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1. Consiste en ir sumando y restando el número 1. Se suele escribir de esta forma, como la suma desde k igual 1 hasta infinito, del menos 1 entre paréntesis, elevado, y acá yo pongo k menos 1, porque si empiezo en 1, cuando pongo 1 menos 1 me da 0, y un número elevado a la 0 da 1, ¿sí? Y después cuando ponga un 2 acá, me quedará menos 1 a la 1, y entonces me queda menos 1. Y así lo vamos calculando. Entonces, tenemos esta escritura para nuestra serie, que está escrita acá también, de manera 1 a 1 cada uno de los términos, y ahí yo les digo que es oscilante. ¿Por qué? Porque si nos tomamos el trabajo de hacer unas sumas parciales, la S1 siempre coincide con el primer elemento. La S2 es la suma de 1 más menos 1. 1 más menos 1 me da 0, o 1 menos 1 me da 0. Si voy a calcular el tercero
1 menos 1, 0, más 1, 1. Y cuando calculo el cuarto, me da 0. Y ustedes ya se están dando cuenta que acá las sumas parciales van valiendo 1 o 0 según en dónde me pare, en qué suma parcial me pare, a cuál suma parcial esté calculando, ¿sí? Y entonces, ahora miro la sucesión de sumas parciales, que son unos y ceros, que son diferentes de los elementos que yo tengo que sumar acá, porque acá los elementos eran unos y menos unos. Fíjense, el A sub k es 1 menos 1, y la suma parcial, los elementos de la sucesión de sumas parciales son unos y ceros. Insisto en que no tienen por qué coincidir el A sub k, ¿sí?, con los elementos de con las sumas parciales. Ahora, para saber si la serie converge, diverge o es oscilante, nosotros necesitamos la sucesión de las sumas parciales y ahora sacar el límite de esta sucesión. Bueno, tenemos una sucesión que no va a ningún lado. A veces vale 1 y a veces vale 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. No se decide por quedarse en un valor determinado. Bueno, ese tipo de sucesiones se llamaban oscilantes, porque no tienen límite. Cuando uno va haciendo crecer el n, no vale siempre 1, ni vale siempre 0. ¿Sí? Entonces, como la sucesión de sumas parciales es oscilante, la serie que dio origen a la sucesión de sumas parciales también es oscilante. Se dice que no tiene suma. ¿Sí? Y si ahora yo lo que considero es otra sucesión A sub k, y voy a considerar mi serie a partir de estos A sub k, la sucesión de A sub k que considero es la de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sigo. Y el número, el A sub k, vale lo que vale el índice. El A sub 1 es 1, el A sub 2 es 2, el A sub 3 es 3, el A sub k es k. O sea que de esa manera podemos ver cuál es el término general. Tengo que ver si la serie, o quiero ver si la serie de los A sub k, la serie que sería la suma desde k igual a 1 hasta infinito de k, esa es divergente, o es oscilante, o es convergente. Yo aquí ya les estoy diciendo que es divergente, porque les estoy diciendo el ejemplo como es. Ahora, ¿por qué la serie a partir de esta sucesión resulta ser divergente? Bueno, calculamos las sumas parciales. S1 es 1, S2 es 1 más 2, 3, S3 es 1 más 2 más 3, da 6, S4 sería 1 más 2 más 3 más 4, y así sucesivamente. En el enésimo lugar tendríamos 1 más 2 más 3 más 4 hasta el n. Y en los primeros yo podía ir haciendo la cuenta. ¿Sí? Bueno, acá yo puse un resultado. La suma de los n primeros términos es igual a n por n más 1 sobre 2. Fíjense que si me paro en el S3, el n vale 3, sería 3 por 3 más 1, que es 4, eso es 12, y 12 sobre 2 me da 6. Esta fórmula me permite calcular la suma de los n primeros términos. Ahora, esa fórmula yo se las estoy contando, quizás en algún momento alguien la vio, quizás no. Bueno, no es necesario que lo sepan, yo se los comento para que veamos ahora cómo vamos a calcular el límite de esta sucesión de sumas parciales. Si nosotros tenemos la suma escrita de esta forma, no nos es fácil saber cuál es el límite. Pero si lo podemos escribir así, ahora sí, porque sería infinito, por infinito más 1 sobre 2, y eso da infinito. Ahora, justamente, para saber qué da esta fórmula, uno tiene que haber hecho algún trabajo, y ese es el problema de trabajar con las sumas parciales. Es que a veces uno no tiene una fórmula, ni siquiera que nos la digan o que nos las dé un libro. Y entonces, por eso, porque a veces no es fácil saber cuál es la suma o la expresión que se corresponde con esto, porque uno no lo sabe o no se puede encontrar, vamos a tener que ver otras formas de analizar la convergencia o divergencia de una serie. Entonces, lo que vamos a ver son criterios de convergencia o divergencia
que no van a usar la sucesión de sumas parciales, sino que van a usar los datos que nos da la sucesión, los A sub k. ¿Por qué? Porque justamente es difícil y a veces imposible encontrar estas fórmulas. Yo aquí se las cuento porque es así de fácil y la podemos encontrar en un libro, pero yo no pretendo que ustedes hagan estas sumas así con alguna fórmula, porque eso no lo hemos visto, nosotros no lo vamos a ver, en algunos libros está, pero para algunas se puede y para otras no. Ahora, con este límite que nos da infinito, de la sucesión de las sumas parciales, lo que sí podemos decir es que la serie de los A sub k, donde el término general es k, esta serie es divergente. ¿Sí? Como les decía, encontrar una fórmula para la sucesión de las sumas parciales en función de n a veces es muy difícil y en otros casos es imposible. No vamos a perder tiempo en eso, ¿sí? Sino que vamos a estudiar otras cosas que se llaman criterios de convergencia o divergencia de las series. Ahora, hay algo que siempre vale, que es un criterio que aquí yo se los estoy presentando como condición necesaria de convergencia. Y es un criterio un poco tramposo, porque el criterio dice, si la serie que va desde k igual a 1 hasta infinito de A sub k, cuando yo pongo esto acá, menor que infinito, les estoy queriendo decir que es, yo los libros, ¿sí? Que la serie es convergente, porque uno cuando pone que es igual a infinito está diciendo que es divergente. Entonces, aquí estoy diciendo, si la serie converge, entonces lo que siempre pasa es que el límite para k tendiendo a infinito de la fórmula de la sub k da 0. Eso es cierto, es un criterio, es verdad, pero a veces es tramposo porque aquí partimos de la base de saber que la serie converge. Y nuestro problema en general va a ser averiguar si esto pasa. Entonces, ¿cuándo es que podemos usar este criterio? Cuando nosotros ya sabemos que la serie converge. Si nuestro trabajo es averiguar si la serie converge o no, ¿sí? Vamos a tener que mirarlo con cuidado. Toda serie que converja verificará esto. En consecuencia, esto va a ser cierto siempre que la serie converja. Cuando la serie no converge, cuando la serie diverge, justamente esto no vale, porque esto vale siempre que la serie converge. Entonces, esto que aparece acá como condición necesaria, la cumplen solo las series convergentes. ¿Y qué significa ser condición necesaria? Que no es suficiente, que no me alcanza. ¿Sí? ¿Y por qué no me alcanza? Porque ya vamos a ver un ejemplo donde hay series que son divergentes y que verifican esto también. Entonces, si yo tengo una serie, no sé si converge o diverge, y calculo el límite y me da 0, lo que sabría hasta ese momento es que puede ser convergente, pero no puedo asegurar con esto solamente que la serie sea convergente. Por eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Ahora, yo les muestro un ejemplo donde justamente vale que el límite para k tendiendo a infinito del término general es 0. Esta serie que dice, suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de k. Si en lugar de la sub k, acá ponemos 1 sobre la raíz de k, cambiamos el k por infinito, 1 sobre raíz de infinito es 1 sobre infinito, y 1 sobre infinito da 0. Entonces, esto vale que el límite del término general me da 0 cuando el k va a infinito. Pero, si nosotros calculamos la suma parcial enésima, que consiste en hacer 1 más 1 sobre raíz de 2, más 1 sobre raíz de 3, más 1 sobre raíz de 4, y así hasta el 1 sobre raíz de n, esa sería la suma parcial enésima. Y ahora vamos a mirar cada uno de estos términos, ¿sí? El 1 es más grande que el 1 sobre raíz de 2, el 1 sobre raíz de 2 es más grande que el 1 sobre raíz de 3, el 1 sobre raíz de 4 el 1 sobre raíz de 3 es más grande que el 1 sobre raíz de 4, es decir,
el primer elemento es más grande que el segundo es más grande que el tercero es más grande que el cuarto. O sea que el último que tengo acá es el más chiquito de todos en esta suma. De manera que el 1, ¿sí?, es más grande que ese último, el 1 sobre raíz de 2 es más grande que ese último, y cada uno de ellos es más grande que el último, salvo el último que es igual, ¿sí? Entonces acá yo lo que estoy haciendo es comparar la cuenta que tengo a la izquierda con una que tengo a la derecha. Y como cada uno de los elementos del 1 hasta el anterior al 1 sobre raíz de n son todos más grandes que el 1 sobre raíz de n, aquí pongo un mayor estricto, ¿sí? Entonces, estoy viendo que esta suma de n elementos está por arriba, es más grande que esta otra que tengo acá. Y la que tengo a la derecha son n veces 1 sobre raíz de n, que lo puedo escribir así, n veces 1 sobre raíz de n. Y n por 1 dividido la raíz de n es raíz de n porque escribo al n como n a la 1 y hago una división de potencias de igual base. Sería misma base y exponente 1 menos 1 medio. O sea que me queda raíz de n. Y entonces acá lo que tengo es que la suma parcial enésima para esta serie es más grande que la raíz de n. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos el límite de esto, de la raíz de n, cuando n se va a infinito? Esto se va a infinito, porque pongo infinito acá adentro, raíz de infinito me da infinito, y entonces la Sn, que es más grande que esto, cuando tome el límite para n tendiendo a infinito, no le queda otra más que ser exactamente infinito como el límite acá. No puede ser más chica, porque si fuera más chica, no sería cierto que siempre está por encima. Y entonces, con esto, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la serie que tengo aquí es divergente. ¿Por qué? Porque el límite de su sucesión de sumas parciales me da infinito. ¿Y por qué va el ejemplo? Y bueno, porque esta serie sí verifica la condición necesaria, pero no es convergente. Entonces, ¿para qué lo vemos este criterio? ¿Sí? Si al final, cuando hago el límite me da 0, no, al final no me está diciendo nada. Bueno, en efecto, si el límite me da 0, la realidad es que yo no puedo asegurar nada de esa serie. Puede ser convergente o puede ser divergente, no me alcanza. Pero este criterio tiene una versión que nos ayuda para saber si una serie es divergente. Que es justamente lo siguiente: todas las series convergentes verifican que el límite del término general sea 0. Por lo tanto, una que es divergente tiene que, una que no verifica que el límite sea 0, necesariamente no está en este grupo, ¿sí? Porque todas las que están acá, sí o sí van a tener límite 0. Entonces, lo que uno tiene es algo que le podemos llamar criterio de divergencia o de no convergencia, ¿sí? Y que dice algo que sí nos sirve. Si el límite para k tendiendo a infinito de a sub k nos da distinto de 0, la serie que estamos considerando es divergente. Este criterio sí es útil, porque nos dice algo taxativo. Si pasa esto, la serie diverge o no converge. Díganlo como quieran, no hay problema, ¿sí? Pueden usar una forma de decirlo u otra. Un ejemplo. Aquí, serie para k variando desde 1 hasta infinito, de k sobre 2k más 1. Esta es divergente, ¿por qué? Porque si le calculamos el límite para k tendiendo a infinito de k sobre 2k más 1, eso da un medio. ¿Por qué da un medio? Porque uno reemplaza aquí primero por infinito, acá abajo por infinito, queda infinito sobre infinito, eso es una indeterminada. Recordamos que una indeterminada no es un resultado posible para un límite y hay que hacer algo para salvar esa indeterminada. Cuando nos daba infinito sobre infinito, lo que hacíamos era dividir numerador y denominador por la variable de mayor grado, que en este caso sería k. Y entonces dividiríamos arriba por k dividido k nos queda 1, y en el denominador nos quedará 2 por k más 1 dividido k. Distribuimos ese k, 2 por k sobre k, queda 2, más 1 sobre k. Cuando el k se vaya a infinito, ese 1 sobre k que viene acá se va a 0. Entonces la cuenta nos queda arriba un 1, abajo un 2, y nos da un medio, nos da distinto de 0, y estamos felices porque sabemos qué nos pasó con esa serie. Esa serie es divergente, listo, se acabó el problema.
sabemos que su suma va a ser infinita. Para el cálculo de los límites, salvar la indeterminada, no sería lo más correcto, pero uno puede hacer una trampita y calcular estos límites cuando puede usando el L'Hopital. Cuando puede en el sentido de que haya cosas que se puedan derivar. Les digo que es medio hacer una trampa. ¿Por qué? Porque esto acá, usando K, ¿sí? Sabemos que es un número natural, no es X, no es número real, y esas funciones que tenemos acá, o esta función que tenemos acá no es continua, ¿sí? Pero bueno, uno puede hacerla, esa trampita a veces sí puede usar. Entonces, por ahora tenemos que una serie converge, si su sucesión de sumas parciales converge, pero vemos que no es fácil saber cuál es la forma del enésimo término de nuestra sucesión de sumas parciales. Y sí tenemos un criterio simple que nos dice cuándo una serie diverge. Si el límite de su término general, de su A sub k, para k tendiendo a infinito, eso da distinto de 0, entonces la serie es divergente. Bueno, hay distintos tipos de series. Hay series, como pasa con las sucesiones, ¿sí? Hay series de términos positivos, hay otras que tienen todos negativos, hay otras que tienen términos positivos y negativos, como vimos esta. Bueno, hay otras que alternan los signos, como esa que yo les presenté, del menos 1 más 1, menos 1 más 1. Hay otras que términos positivos y negativos pueden estar alternados, ¿sí? Y en el caso de las que alternan los signos, se llaman series alternas, alternadas, alternantes, como las sucesiones, ¿sí? El nombre es igual. ¿Y cuál de los nombres usar? El que quiera, no hay problema. Hay algunas operaciones que pueden ser útiles a veces. Si uno tiene dos series y sabe que esas dos series convergen, lo que podemos hacer es considerar otra serie nueva, que es una sola serie donde los términos son la suma de los anteriores. Y si los anteriores nos daban una serie convergente para cada una, la serie nueva también es convergente. ¿Sí? Entonces, si uno tiene como datos que estas dos series son convergentes, al sumar esas series también obtenemos una serie convergente. También pasa si la restamos, y lo interesante es que si uno conoce los valores de las sumas, si es que lo pudo calcular de alguna forma, uno puede calcular justamente cuál es la suma de la serie suma o la suma de la serie donde estamos restando. ¿Sí? No en muchas ocasiones vamos a poder saber cuánto es la suma, ¿sí? Y en general no suele ser fácil calcular la suma de una serie. Ahora, cuando tenemos una serie que es convergente, o sea, es menor que infinito, y tenemos otra que es divergente, o sea que la suma daría infinito, la suma de las dos diverge, o sea, la que manda ahí es la divergente. La que da infinito hace que la otra, no importa que tan chiquita sea, a la divergente no le hace nada que la otra vaya a un número finito, le da lo mismo, básicamente. Entonces, la suma entre una serie convergente y una divergente diverge. Y si las dos son divergentes, estamos en un problema. Porque si tuviésemos dos series que divergen, podrían ir las dos a más infinito, podrían ir las dos a menos infinito, o podrían ir una y una a más infinito, la otra a la menos infinito, y cuando nos queda un infinito menos infinito, ¿sí? Eso es una indeterminada. Entonces, a veces será convergente, a veces será divergente, eso no se sabe de antemano. Uno tiene que hacer la cuenta con la serie que tiene ahí a mano y ver qué pasa. Otras cosas que nos pueden servir, esta propiedad es bastante útil. Si tenemos una serie y tenemos otra serie que se crea con el mismo término general y una constante, ¿sí? Las dos series tienen el mismo comportamiento. O las dos convergen o las dos divergen. Esta C tiene que ser distinta de 0 para que eso pase. Y algo también que nos va a servir en las cuentas es que cuando estamos con la serie de A sub k por una constante, ¿sí? Cualquiera, esa constante la podemos dejar adentro con el término general o puede salir de la serie. Es la misma propiedad que tenemos cuando
derivamos una constante por una función, la constante sale y derivamos la función, o cuando tenemos que integrar una constante por una función. La constante sale e integramos la función. Es lo mismo. Aquí en lugar de tener la serie podríamos tener el símbolo de la integral o podríamos tener el símbolo de la derivada. ¿Sí? Esa propiedad es la misma que ya vimos en otras ocasiones. Y por los límites también vale. ¿Sí? Y esta otra propiedad, ¿sí? La última que les muestro acá, hay muchas más, pero nosotros nos vamos a quedar con esta, es que en una serie nosotros tenemos infinitos términos, ¿sí? Bueno, si alguna vez nosotros necesitamos mirar la serie no desde k igual a 1, sino desde k igual a 30, ¿sí? O porque no conocemos los primeros 29 elementos o porque no queremos mirarlos, el carácter de la serie, la naturaleza de la serie, el si es convergente o divergente no se va a ver afectado por el hecho de que no miremos los primeros elementos de la serie. La convergencia o la divergencia no cambia si nosotros dejamos de mirar los primeros elementos de una serie. Un número finito de términos del principio de la serie, ¿sí? Y el principio de la serie pueden ser 2 elementos, pueden ser 30, pueden ser 300, pueden ser 3 millones. Todo lo que ustedes quieren porque acá tenemos infinito, ¿sí? Entonces, si en algún momento ustedes ven que en una serie dice desde k igual a 10 hasta infinito, y todo lo que aprendimos, o todo lo que leímos decía desde k igual a 1, uy, ¿qué hago? No pasa nada. Si estamos analizando la convergencia o la divergencia de una serie, todo lo que veamos para series donde dice k igual a 1 hasta infinito, también va a valer para series donde diga desde k igual a 20 o a 100 hasta infinito. No se asusten por eso. Y otra cuestión es que a veces, en algunos libros, en vez de poner k igual a 1, empiezan desde k igual a 0. No hay ningún problema. Consideran un elemento antes, por decirlo así. Depende también de la forma en que uno considere el conjunto de los números naturales. Bueno. Hay algunas series que tienen nombres particulares o especiales. Una clasificación. Así que vamos a ver algunas que nos van a servir para, en algunos casos, hacer cuentas. La serie geométrica está emparentada con las progresiones geométricas que ustedes el año pasado, o en álgebra, perdón, han visto, cuando hayan hecho álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué es una serie geométrica? Una serie geométrica es una sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de una sucesión de términos dados de la siguiente manera. Aquí dice A es un número fijo, no nulo, multiplicado por otro que dice R, le ponemos R en este caso acá porque le vamos a llamar razón de la serie, podría ser cualquier otra letra, ¿sí? Yo uso la R para solo guiarme que dice ahí razón. Y ese numerito fijo también R, ese va a ir cambiando, no va a ir cambiando el R, perdón, sino que a ese numerito de R le vamos a ir haciendo las potencias k-1. ¿Sí? Entonces, el término general de las series geométricas puede ser de esta forma. A, que es un número fijo, distinto de 0, por R a la k-1. Y acá voy contando desde k igual a 1 hasta infinito. Otra forma de verlo es, para k variando ahora desde 0 hasta infinito, del A, el A sigue como antes, y ahora acá dice R a la K. ¿Por qué dice R a la K? Y bueno, porque aquí el K empieza desde 0, entonces cuando ponga R a la 0, eso es 1. R a la 0 me da 1, entonces el primer término es A. Y si acá yo ponía K igual a 1, 1 menos 1 me daba 0, R a la 0 me daba 1, y el primer término era A. Entonces, la forma de escribirla puede ser la que tengo aquí en el medio o la que tengo a la derecha. Y también puede ser escrita de esta forma, ¿sí? Suma de todos los términos. Entonces, ¿qué sería? El A, el primero, más el A por R, la creación del segundo se hace a partir del primer elemento multiplicando por R. El tercero sale multiplicando por R el anterior, A por R, me queda AR cuadrado. El cuarto es A por R cuadrado por R, y así sucesivamente, ¿sí? Aquí puse el késimo, y si ustedes quieren escribir el enésimo, sería A por R a la n-1, ¿sí?
Entonces, lo interesante de una serie geométrica es que teniendo el A y teniendo el R ya sabemos cómo se van creando cada uno de los elementos de nuestra serie. Arrancamos con el A, multiplicamos por R, después multiplicamos por R, después multiplicamos por R y así sucesivamente. Bueno, estas series geométricas tienen buenas propiedades. En el sentido de que uno sabe rápidamente o mirando la razón cuánto vale ese numerito R, si converge o no. Entonces, si la razón es un número cuyo valor absoluto es menor que 1, la serie geométrica converge. ¿Y por qué se dice que converge? Bueno, porque uno puede calcular la enésima suma parcial, que es la suma desde k igual 1 hasta n, del a a r a la k menos 1, o esta otra, desde k igual 0 hasta n menos 1, de a por r a la k. Aquí voy hasta n menos 1 porque arranco uno antes, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas expresiones tiene una fórmula. La fórmula es esta, es a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. ¿Cómo se calcula esto? En el apunte ahí la tienen hecha la cuentita, es una cuenta fácil, es calcular Sn y después multiplicar por 1 menos r y ahí sale la cuenta. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, porque si yo quiero ver si la serie converge o no, tengo que tener la sucesión de la suma parcial y sacar el límite para n tendiendo a infinito. Y entonces, si aquí en el lugar del r yo tengo un número más chico que 1, supónganse 0,5, a medida que yo vaya tomando potencias cada vez más grandes de ese 0,5, el r a la n se va a ir haciendo cada vez más chiquitito. Y por eso esto se va a ir a 0 y el número completo, cuando el n se va a infinito, va a ir a por 1, la cuenta de arriba dará 1, sobre 1 menos r. O sea que la sucesión de sumas parciales va a tener un límite. Una suma va a tener un límite que va a ser el mismo a dividido 1 menos r, y esa va a ser la suma de la serie. ¿Sí? Pero eso pasa solo si el r en valor absoluto es más chico que 1. ¿Para qué? Para que esto que está acá se vaya a 0, cuando el n crezca. Si el r vale 1, estamos en un problema en esta cuenta, nos queda 0 sobre 0. Pero además, si uno pone un 1 acá, lo que le queda es una suma de a más a más a más a más a más a, y la suma infinitas veces de un número fijo, eso nos va a quedar infinito. Entonces, cuando la razón es 1, la serie geométrica diverge, su suma es infinito. Y con otro número más grande que 1, también pasa que la serie geométrica diverge. Este límite también se va a infinito. Y si la razón es más chica que menos 1, ¿sí? Es un número negativo más chico que menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, se dice que la serie es oscilante porque el límite este no va a existir. De nuevo, con el tema de la diferencia entre divergente y oscilante. En algunos textos esto viene en un paquete completo, ¿sí? Dicen que cuando el R es mayor o igual a 1 o el R es menor o igual a menos 1, le dicen divergente, ¿sí? No hacen diferencia. Se los comento porque lo pueden llegar a leer. En algún apunte del año pasado, en años anteriores, estaba todo puesto en el mismo paquete, por eso se los comento, ¿sí? La suma de la serie, que es la suma desde k igual 1 hasta infinito, ese valor S es el límite de esta expresión para n tendiendo a infinito. Cuando el R es más chico que 1, como les decía, esto se va a ir a 0, y entonces arriba solo queda el A y abajo el 1 menos R. Entonces, en este caso, y hay muy pocos casos, uno tiene la ventaja de poder saber cuánto es la suma de esta serie geométrica. Sabemos cuánto vale sumar infinitos términos de esta forma. Y va a ser A dividido 1 menos A. Ejemplos de series geométricas. Acá tenemos la suma desde k igual 1 hasta infinito de 3 sobre 10 a la k. Así como está escrito, no es ni fu ni fa, porque en la forma que yo tengo, que nos dijeron ahí de definición, una era desde k igual 1 hasta infinito y había un k menos 1, y en la otra decía desde k igual 0, ¿sí? Y acá no empezamos desde k igual 0. Entonces a veces podemos
aprovechando las propiedades de la serie, reescribir la expresión. El 3 lo saqué, ¿sí? De la serie. Y el 10 también saqué un 10 de acá, del 10 a la K. Entonces me queda 10 a la K menos 1, aquí en el denominador. Y entonces, esta serie que tengo aquí es una serie geométrica de razón 1 sobre 10. ¿Sí? La R es 1 sobre 10. Y si quieren pueden poner el A. El A es 1 sobre, es 3, perdón. El A es 3 y el R es 1 sobre 10. La podemos escribir así también, por extensión, 1 a 1 la suma. Y podemos calcular su suma parcial enésima como el A, que es 3 sobre 10, y la razón, que es 1 sobre 10. El que saqué acá afuera es el A, y el 1 sobre 10 es la razón. Aquí estoy reemplazando en la fórmula de la suma parcial enésima. Hago el límite para n tendiendo a infinito, esto se va a ir a 0, y lo que nos queda es el 3 décimos de aquí, el 1 menos 1 décimo, que está hecha la cuenta acá abajo, 9 décimos, y arriba queda solo 1, que es un tercio. No es necesario que hagan esta cuenta. Ustedes directamente podrían haber hecho la cuenta con el A, 3 décimos, que es el que salió, que podría haberlo puesto acá arriba si quieren, la razón, que es menor que 1, y directamente calculan el A dividido 1 menos R. Tiene que dar lo mismo, ¿sí? En eso no hay otra opción. La cuenta tiene que dar igual. Pero cualquiera de las dos opciones nos tienen que llevar a que la suma de la serie es un número finito y en este caso un tercio. En este otro caso, tengo la suma desde k igual 0 hasta infinito de menos 2 a la k. ¿Sí? Bueno, aquí tengo razón menos 2. El A sería lo que está afuera, no hay nada, supongo que es 1. Puedo escribir por extensión la serie, ¿sí? El 1 cuando considero k igual 0, menos 2 cuando considero k igual 1, más 4 cuando considero k igual 2. Y esta serie, como tiene una razón que es menor o igual a menos 1, de acuerdo al criterio que nosotros vimos recién, es oscilante. ¿Sí? Como les decía, hay veces que meten en un mismo paquete las oscilantes y las divergentes. En algún texto pueden llegar a ver que a esta serie le dicen divergente. Es cuestión de revisar por ahí cómo venían las definiciones antes, ¿sí? Nada más. En cualquier caso, lo que seguro no es convergente. No converge para nada esto. De manera que analizar una serie geométrica es buscar el A, buscar el R, ver si es menor que 1, mayor que 1, menor o igual a menos 1, o mayor o igual que 1, perdón, y con eso sabemos si va a ser convergente o no. Y a veces tenemos series donde el término, como en este caso, término general, es una resta de dos términos generales. Usando el álgebra de series, nosotros podemos pensar a esta resta, o a esta serie, donde los términos generales están restando, como una resta de series, donde tenemos una serie que sería la desde k igual 1 hasta infinito, de 3 sobre 4 a la k. El 3 puede salir de la serie, el 4, sacamos un 4 del 4 a la k, para que nos quede 4 a la k menos 1. ¿Por qué hago esto? Para que aquí me quede la fórmula del R a la k menos 1. Entonces, así como la tengo escrita ahora, el A vale 3/4 y el R vale 1/4. Y entonces el 1/4 es menor que 1. Y entonces la serie converge. ¿Y a dónde converge? Al A por 1 sobre 1 menos R. Hacemos la cuenta y acá parece que era 1 si se ve la cuenta. Esto para la primera serie, que sería la suma desde k igual 1 a infinito de 3 sobre 4 a la k. Para la segunda, que es la suma desde k igual 1 a infinito de 2 sobre 5 a la k menos 1, acá ya lo tengo escrito con k menos 1, para acá variando desde 1 a infinito, así que esto está bien. El 2 no se ve afectado por el k, el 2 es el A, que aparece en nuestra fórmula de la serie geométrica, y el R es un quinto que es menor que 1, y entonces la serie geométrica es convergente, y converge a un valor que va a ser el A por 1 sobre 1 menos R. Y haciendo la cuenta, en este caso, da 5 metros. Entonces aquí tenemos una serie
cuyo término general es la resta de dos términos generales que los puedo pensar a cada uno por separado, armarme dos series diferentes, sacar, ver si las dos son convergentes, en este caso sí veo que las dos son convergentes, y entonces por las propiedades que vimos para la suma o la resta de series convergentes, sé que a esta serie, que es una, la puedo pensar como la resta de estas dos, como cada una de ellas converge, la original va a ser convergente y su suma va a ser la diferencia, en este caso, porque tengo una resta de las sumas que obtuve, de 1 y de 5 medios. ¿Sí? Y en este caso da un número negativo, no hay problema, una suma de series puede ser negativa porque uno puede estar sumando acá números negativos. ¿Sí? O simplemente que la suma de una, que es la primera, es más chico que la suma de la segunda, que la voy a restar. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos aplicando son dos cosas diferentes. El criterio de convergencia de series geométricas, por un lado, y por otro, el álgebra de series. ¿Cómo operamos las series? Que si sumamos o restamos dos series convergentes, la suma o la resta de esas series convergentes también es convergente y converge a la suma o resta de los límites de la asociación de sumas parciales. Entonces, tenemos series que se llaman geométricas, que están emparentadas con las progresiones geométricas que ustedes han estudiado, y tenemos otras que se llaman series P. P es un número fijo. ¿Sí? Puede ser 1, puede ser 20, puede ser 8, puede ser menos 3,5, un medio, cualquier número. En general, aquí en la definición yo lo que les digo es que tiene que ser un número real positivo. ¿Sí? O sea, tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué forma van a tener las series P? Van a ser, para acá variando desde 1 hasta infinito, sumatoria de 1 sobre K a la P. O sea, el término general tiene el K elevado a ese P y ese P es fijo. Lo que va variando es el K. Entonces, a este tipo de series se le llama series P. Aclaración, en algunos textos pueden llegar a encontrar las series P escritas como no una fracción, sino directamente K elevado a la P. No hay problema, se puede estudiar así también la serie P. Lo que va a cambiar es el criterio de convergencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a definir su serie P, como yo se las estoy presentando acá, el criterio de convergencia o divergencia va a ser el que vamos a ver a continuación. Si ustedes van a otro texto o estudian porque les gusta más considerar K a la P en lugar de la fracción esta, en lugar de 1 dividido K a la P, quieren considerar K a la P, no hay problema, pero cuidado cuando analicen si va a ser convergente o divergente. ¿Y cómo tiene que ser el P? Si positivo, si negativo. ¿Está? Entonces, para la serie escrita de esta forma, el P lo vamos a considerar positivo. ¿Y cuándo va a ser convergente y cuándo va a ser divergente esta serie? Bueno, si el valor de P, ese valor fijo, es más grande que 1, la serie es convergente. Si en cambio el valor de P es más chico que 1 o es 1, la serie es divergente. Entonces, es importante que cuando usan este criterio, a la serie P la escriban de esta forma. Porque si la escriben de otra, el criterio cambia. ¿Sí? Por eso les digo que hay que tener cuidado. Si lo consideran K a la P con P positivo solo arriba, es exactamente al revés del criterio. Por eso. ¿Sí? Cuidado. Hay algunas series P que son conocidas, famosas, y por eso tienen nombres particulares. Si el P vale 1, la serie diverge. Y la serie P con P igual a 1 es la serie para K variando desde 1 hasta infinito de 1 sobre K. Tiene un nombre, se llama la serie armónica. Y esa serie es divergente porque eso nos está diciendo acá el criterio. Ahora, fíjense que esta serie es una de las que nos haría un poco de trampa, porque si nosotros pensamos en ese criterio de la
la condición necesaria de convergencia, que vimos al principio, que yo les dije que al final no nos servía de mucho, esto de calcular el límite para k tendiendo a infinito de la sub k y que da 0, acá pasa. El límite para k tendiendo a infinito de 1 sobre k nos da 1 sobre infinito y eso es 0. Pero esa condición necesaria se cumple en este caso, como se cumplía en la de 1 sobre la raíz de k, y aquella no era convergente y esta otra tampoco, la serie armónica tampoco es convergente. ¿Sí? Esa otra que vimos hoy, que era la 1 sobre la raíz de k, sería una serie P donde 1 sobre raíz de k se puede pensar como 1 sobre k elevado a la 1 medio, con P igual a 1 medio, P más chico que 1, esa serie divergente. Nosotros analizamos hoy la divergencia de esa serie usando la sucesión de la suma parcial. Bueno, no hay ninguna obligación en usar un criterio u otro. Podemos, dada una serie, si tenemos que analizar si converge o no, ver con cuál criterio la analizamos y eso va a gusto. Obviamente, en algún caso el criterio servirá y en otro no. ¿Sí? Pasa más o menos lo mismo que cuando uno quiere realizar la integral de una función. Uno tiene sustitución, tiene partes, tiene fracciones simples. Y aunque uno quiera aplicar siempre un determinado método, no siempre lo va a poder resolver por ese lado. Bueno, acá pasa lo mismo. Dada la serie, si nosotros le queremos aplicar siempre el mismo método, algunas veces nos va a pasar que no nos va a servir, que no vamos a llegar a una conclusión. Entonces lo que hay que tener es una paleta amplia de criterios e ir mirando una serie con cada uno de esos criterios y a ver si con alguno de ellos conseguimos una conclusión en cuanto a la convergencia o a la divergencia. El criterio de la serie es P, este es bastante piola, es bastante fácil, pero solo se puede aplicar si tenemos una serie P. ¿Sí? Para otras series que no sean serie P no nos sirve, o sea, para las series geométricas tenemos un criterio, para las series P tenemos otro. Otro ejemplo de serie P, pero convergente, es la 1 sobre k al cuadrado. En este caso, P vale 2. 2 más grande que 1, la serie converge. ¿Y por qué se los cuento? Porque esta otra serie también tiene un nombre, se llama la serie de Basilea. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es convergente? Porque le aplico este criterio. Con P valiendo 2, mayor que 1, la serie converge. ¿Por qué es conveniente recordar, al menos la armónica, la de Basilea? Porque nos van a servir a veces para sacar conclusiones con respecto al comportamiento de otras series. ¿Sí? Justamente hay algunas, nos puede pasar que en algún momento tengamos una serie que no es ni serie geométrica ni serie P. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a veces uno puede comparar, como dice acá, una serie con otra. Y a partir del comportamiento de una que sí conocemos, sacar conclusión sobre el comportamiento de la otra. Eso es lo que usa el criterio de comparación. Aquí tenemos dos series, A sub k y la de B sub k, de términos positivos. ¿Sí? Y lo que pide el criterio es que cuando nosotros miramos el A sub k y el B sub k, vemos que el A sub k es más chico o es igual al B sub k desde un cierto índice en adelante. Podría ser para todo k mayor o igual a 1, ¿sí? Desde el comienzo. Pero si eso no vale desde el comienzo, y nosotros vemos que desde el tercer término, desde el cuarto, desde el quinto, desde el 20, desde algún lado en adelante, el A sub k es más chico o es igual al B sub k, lo que podemos decir es que en efecto la serie, empezando a sumar ya no desde n, sino desde n más 1 a infinito, está por debajo de la suma de los b sub k desde ese mismo valor. Con los anteriores que hicimos, los olvidamos, los dejamos de un lado, no importa. Desde el 1 hasta el n, el a sub 1 hasta el a sub n, ¿qué hacemos? Lo tiramos a la basura, no nos importa. Eso lo podemos hacer con las series. Podemos olvidarnos de los primeros elementos y mirar desde un lugar en adelante. Tengan en cuenta que mirar desde un lugar en adelante en una serie es mirar infinitos términos. Y como tiramos una cantidad finita, es por eso que no nos importa, porque lo que tiramos es muy poco comparado con lo que queda. Entonces, si lo que pasa es que tenemos dos series y los elementos de una
están por debajo de los elementos de la otra desde un cierto índice en adelante, entonces, ahora, si la serie que tenemos por arriba, la de los B sub k, converge, quiere decir que esta suma va a ser finita. Y entonces esta otra que está por debajo, la de los A sub k, no tiene más remedio que ser finita. Porque si fuera infinita, estaría desobedeciendo el menor igual que dice acá. ¿Sí? Entonces el primer resultado es que la que está por arriba, si la que está por arriba converge, la que está por abajo también tiene que ser convergente. Si por el contrario, la que está por abajo es divergente, o sea, la suma acá me da infinito, ahora la que no tiene otra opción es la que está por arriba. Si la que está por arriba tiene que ser más grande que infinito, y más grande que infinito no hay nada. Entonces, si la que está por debajo es infinita, la que está por arriba también tiene que ser infinita. Y hay otra cosa que a veces es bastante útil, y es que si calculamos el límite del cociente entre el A sub k y el B sub k, acá yo pongo A sub k y B sub k, pero si lo quieren considerar al revés, da igual. Da igual en el sentido del resultado final, a eso me refiero. Al resultado final en cuanto a convergencia o divergencia. Lo importante es considerar el límite entre los términos generales, para acá tener infinito. Si eso nos da un número positivo y no infinito, o sea, tiene que ser sí o sí un número mayor que 0. Eso nos dice que las dos series van a ser iguales en cuanto a la convergencia o a la divergencia. O las dos convergen o las dos divergen. Se comportan igual. Esto también a veces suele ser bastante útil. Obviamente, en cualquiera de estos criterios, nosotros tenemos que tener conocimiento de que sí o sí una de esas series es convergente o es divergente. Entonces, este criterio es útil, pero a veces nos condena a tener que usar sí o sí una serie de la cual nosotros conozcamos su comportamiento. Por ese motivo les presenté las series P antes, la de Basilea, la armónica, y también les presenté las series geométricas, porque con estas ustedes ya tienen algunas series que conocen y que saben si convergen o divergen fácilmente, con unos criterios más o menos simples. El otro día cuando trabajamos con sucesiones aparecía el factorial. Acá también suele aparecer el factorial en los términos generales de las series. ¿Sí? Yo aquí les presento una serie que es 1 sobre k más 1 factorial. El problema con el factorial, chicos, es que nosotros no sabemos cómo calcular, por ejemplo, el límite del factorial. ¿Sí? No tenemos una manera de calcularlo a eso. Entonces, en aquellos lugares donde el factorial esté, si le queremos calcular el límite hacia lo bruto, como está esta expresión, se nos va a complicar. Entonces, cuando aparezca el factorial, tendremos que trabajarlo de alguna manera algebraicamente o compararlo con otra cosa. ¿Sí? Yo aquí tengo una comparación. Tengo k más 1 factorial es más grande que 2 a la k. Para todo k positivo. Y eso es cierto. Y bueno, veamos. Aquí la serie, fíjense que empezó desde k igual 0, ¿sí? Entonces, si yo pongo k igual a 0, 0 más 1 me da 1, 1 factorial es 1, y 2 a la 0 es 1. O sea que acá me da lo mismo, el k más 1 factorial, que el 2 a la k con k igual a 0. Ahora, con k igual a 1, 1 más 1, 2, 2 factorial es 2 por 1, me da 2, y 2 a la 1 me da 2, o sea que también para k valiendo 1 me da lo mismo acá. O sea, no me da mayor, da exactamente lo mismo. Para k igual a 2, 2 más 1 me da 3, 3 factorial es 3 por 2 por 1, o sea que me da 6. Y 2 a la 3, 2 a la 2, perdón, porque estoy con k igual a 2, 2 más 1, y 2 a la 2, 2 a la 2 me da 4. Entonces 6 me queda ahora sí más grande que 4. O sea, ya con k igual a 2, veo que acá esto es más grande. El símbolo que debería ser es más grande para el k más 1 factorial. Probemos con el 3. 3 más 1 es 4. 4 factorial es 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y acá tengo 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Entonces ahí me quedó 24 más grande que 8. Y así siguen. Y es cierto entonces que el k más 1 factorial es mayor o igual que el 2 a la k. A veces,
Uno diría, bueno, ¿cómo me doy cuenta de esto? Y bueno, sí, eso a veces es un poco más difícil, darse cuenta de que qué tengo que poner acá que acote por debajo. Bueno, es cuestión de práctica, a veces lo veremos fácil, a veces no, pero fíjense que este 2 a la k está relacionado con las series geométricas. ¿Sí? Fíjense que acá tengo k más 1 factorial y 2 a la k. Y yo lo que tengo que buscar es 1 sobre k más 1. Entonces tengo que invertir acá, tengo que poner 1 sobre k más 1 y 1 sobre 2 a la k. Y esa operación, cuando no tenía una desigualdad, si dábamos vuelta acá, si invertíamos, teníamos que invertir también la desigualdad. Entonces, de esa manera, logramos acotar esta serie con los factoriales con una que es una geométrica de razón 1/2. Y de las geométricas de razón 1/2 sabemos que son convergentes, porque la razón es menor que 1. Entonces, la búsqueda de está, digamos, guiada. Estoy usando algo que conozco de alguna manera. Estoy tratando de comparar una serie que no conozco con una que va a ser una geométrica. Busco por ese lado. No siempre la búsqueda nos va a llevar a buen puerto, pero es una opción. Uno podría haber buscado quizás una serie P también. ¿Sí? Que las series P son convergentes para P mayor que 1, ¿sí? Pero habría que ver qué podríamos poner acá. En este caso, es una geométrica la que conseguimos, ¿sí? Y entonces, como la que tenemos por arriba es convergente, por ser una geométrica de razón menor que 1, la que está por abajo también es convergente. La que está por arriba, en este caso particular, le podemos calcular su suma, porque tenemos una fórmula, es 1 sobre 1 menos R, nos da 2. Bueno, en este caso tenemos hasta la suerte de saber que esto va a sumar como mucho 2, o algo menos. Digo la suerte porque, insisto, no siempre es posible calcular la suma de una serie. Aquí les presento otro caso de 1 sobre la serie. Fíjense acá, desde k igual 6 a infinito, de 1 sobre la raíz cúbica de k menos 5. Bueno, ¿por qué acá empieza desde 6 y no desde 1? Y bueno, porque si empiezo desde 1, cuando ponga k igual a 5 voy a tener un problema. Me va a quedar 1 sobre 0. Entonces me conviene empezar desde 6 para que estos términos siempre existan y se puedan calcular. Y acá en el denominador tengo raíz cúbica de k menos 5. Esto se parece a una serie P. Me está molestando el menos 5. Entonces, lo que uno trata de ver es si puede comparar a esta serie que se parece a una serie P con una serie P de verdad. Bueno, entonces lo que uno puede ver es que la serie P que querríamos, que es la 1 sobre raíz cúbica de K, la 1 sobre raíz cúbica de K, eso es más chiquito en valor que 1 sobre la raíz cúbica de k menos 5. ¿Por qué es más chico? Y bueno, porque si yo aquí pongo raíz cúbica de 6, 1 dividido raíz cúbica de 6 me da algo que va a ser seguramente más chico que 1 sobre la raíz cúbica de 6 menos 5. 6 menos 5 es 1, 1 sobre 1 es 1. Entonces, en este caso, la forma que tiene el término késimo, la sub k, me ayuda, me da una pista de lo que puedo poner aquí, ¿sí? Como término para comparar. A veces esa ayuda no basta, porque en este caso, ¿sí? Yo aquí puse por debajo la 1 de raíz de k y sé algún dato sobre esto. En particular, esta es una serie P con P igual a 1/3, y eso me indica que la serie que tengo aquí por debajo diverge. Y si diverge la que tengo por debajo, eso significa que esta suma me da infinito, y entonces la que tengo arriba también tiene que ser divergente. ¿Por qué les decía que a veces no sirve? Y bueno, porque a veces lo que hacemos es colocar acá una que converge, y si la que tengo acá converge, no me da ningún dato sobre la que tengo por arriba, ¿sí? Entonces a veces sirve este criterio y a veces no. Hay unos nombres que a veces aparecen. La serie que está por debajo y que me cree se llama minorante. Y en el caso anterior, cuando tenía una serie que estaba por arriba, se le suele llamar mayorante. ¿Sí? Son nombres que suelen aparecer, por ahí si los leen es para ubicarse de qué se trata.
El criterio de comparación es útil, pero a veces tiene estas trampas, que es que si uno no conoce alguna serie que converja o que diverja, no lo podemos usar. Por eso es importante recordar las series geométricas, las series P, y cuándo es que unas convergen o divergen para poder usar esos datos en la comparación. Bueno. Hay otros criterios, como son los que vamos a ver a continuación, que nos permiten saber si una serie converge o diverge calculando un límite. Son bastante útiles y a veces nos tentamos en usarlos siempre porque tenemos que hacer una cuenta. Pero tienen una trampa. Hay veces que justamente no nos ayudan. Cualquiera de esos criterios son criterios para series de términos positivos. ¿Y qué es lo que dice el criterio? Calcule el límite para k tendiendo a infinito de a sub k más 1 dividido a sub k. Y vea lo que le da. O sea, es cálculo de este límite. Si ese límite da menor que 1, la serie es convergente. Si el límite es mayor que 1, la serie es divergente. Si el límite es igual a 1, no sabe qué hacer el criterio. Y el problema es que muchas veces aparece el 1, ¿sí? Entonces este criterio está bueno porque se reduce a calcular un límite, ¿sí? Pero a veces cuando nos da 1 no nos ayuda. Bueno, este criterio que se llama del cociente, porque aquí hay una división, un cociente, en algunos libros se llama también el criterio de D'Alembert, ¿sí? Se puede usar todas las veces que ustedes quieran y siempre y cuando les dé menor que 1, mayor que 1, van a tener una respuesta. Si les da igual a 1, tendrán que usar otro criterio. ¿Cuándo es que a uno le conviene usar este criterio? Bueno, a veces, por ejemplo, cuando aparecen los factoriales está bueno usar este, porque el factorial se puede desarmar un poquito y nos ayuda. Hay otro criterio que es parecido al anterior en el sentido de que tenemos que calcular un límite, el límite de la raíz késima de la sub k. Para acá tenemos infinito. Y ahora miramos cuánto nos da. Y dice lo mismo que el anterior. Si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Y si el límite da igual a 1, sonamos. No sabemos qué hacer. De nuevo, como antes, es un criterio cómodo porque acá tenemos que calcular un límite, ¿sí? Pero bueno, si nos da 1, no sabemos qué hacer. ¿Cuándo es que aplicaríamos este criterio? Fíjense que acá como tenemos que calcular la raíz késima de a sub k, este criterio está bueno para usar cuando aparece el a sub k elevado justamente a alguna potencia k. ¿Sí? Algo del estilo de las geométricas, ¿sí? Que era R a la k. Bueno, algo de ese estilo se puede resolver usando este criterio. Puede ser que nos dé 1 y entonces el criterio deja de servir, pero bueno, es otro problema. Vamos a ver un par de ejemplos del criterio de D'Alembert y de Cauchy. Tengo acá la serie, para acá variando desde 1 hasta infinito, de k factorial sobre 2 a la k. Acá tengo las dos cosas, tengo factorial y tengo el 2 a la k. Y yo les dije que cuando hacía factorial prefería usar D'Alembert y que cuando tenía una 2 a la k o una potencia késima prefería usar Cauchy o el criterio de la raíz. ¿Quién gana? Gana el factorial. ¿Por qué gana el factorial? Y porque yo no sé calcular la raíz késima de un factorial. Entonces, si me gana el factorial, voy a usar D'Alembert, al menos de entrada. Si no tengo nada, yo, bueno, veré qué hago después. Pero cuando tengo un factorial, yo siempre voy a usar D'Alembert en primer lugar, cociente. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer a sub k más 1 sobre a sub k. En a sub k pongo exactamente lo que me da la serie, k factorial sobre 2 a la k. Y en a sub k más 1, ¿qué hago? Cambio la k que aparece en el término general por k más 1. Entonces me queda k más 1 factorial sobre 2 elevado a la k más 1. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? No hay que tomar el límite enseguida. Hay que trabajar algebraicamente un poquito esto, simplificar todo lo que se pueda y después recién ahí calcular el límite. Y como hay factoriales, acá no podemos aplicar L'Hopital de entrada, hasta que nos saquemos de encima el factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera cuenta que yo hice acá, de esta división donde tengo como 4 pisos, voy a 2, a una fracción común y corriente, numerador y denominador.
¿sí? Porque esto así, donde tenemos fracción arriba, fracción abajo, es muy complicado para trabajar. Lo que hacemos es una división de fracciones, ¿sí? Extremo con extremo, medio con medio, o como la sepan usar. Entonces, en el denominador nos queda 2 a la k más 1 por k factorial, y arriba 2 a la k por k más 1 factorial. Siguen apareciendo los factoriales. No sé hacer demasiadas cosas con los factoriales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar los factoriales. ¿Cuál? Solo uno. ¿Cuál de los dos? El más grande. ¿Cuál es el más grande? El del k más 1. Fíjense que si k fuera 6, el de arriba sería 7 factorial y abajo sería 6 factorial. ¿Cuál es la idea? Es desarrollar el más grande. Si tuviera 7 factorial, la cuenta sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y 6 factorial sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. De manera que la diferencia entre el k más 1 factorial y el k factorial es que el de arriba es k más 1 por k factorial. O sea, siempre al factorial del más grande lo podemos escribir como el primer término, k más 1 por el factorial de lo que queda, del restante. 7 por 6 factorial. Y entonces, al factorial del más grande lo reescribí. Y en el denominador reescribo el 2 a la k más 1 como 2 a la k por 2 a la 1, producto de potencias de igual base. ¿Sí? Son todas multiplicaciones acá arriba y abajo también. El 2 a la k se va a ir con el 2 a la k, el k factorial se va a ir con el k factorial. Simplifiqué un montón, me quedó k más 1 sobre 2. Y ahora sí calculo el límite. Para k tendiendo a infinito, me da infinito más 1 sobre 2, me da infinito. Eso es más grande que 1. Y entonces, por el criterio del cociente o de Dallenberg, llámenlo como quieran, hay una divergencia. Si ahora considero esta otra serie, la serie para k igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la k menos 1 por 1 tercio a la k. Yo acá les digo que converge. Bueno, a ver, ¿por qué? Esto se parece, ¿sí?, a una serie geométrica. Existe la posibilidad de reacomodar un poquito y convertir eso en una serie geométrica directamente, ¿sí? Y una vez que armamos la serie geométrica, le aplicamos el criterio de la serie geométrica. Esa es una opción. Yo les voy a contar acá la aplicación de Cauchy, pero ya les tiro esa idea de que esto se puede reescribir como una geométrica con razón menor que 1 y también sale. Es decir, que a veces podemos analizar una serie con un criterio o con otro y obtener el mismo resultado, y no hay problema. Ahora, yo lo voy a aplicar a este criterio de Cauchy o de la raíz, aprovechando que tengo un montón de potencias k'ésimas. Entonces sería la raíz k'ésima de la sub k, que es la raíz k'ésima de todo esto, que es mi coeficiente a sub k. Y aquí lo que tengo hecho a continuación es una distribución de la raíz, que lo puedo hacer porque tengo producto y divisiones. Las raíces y las potencias se distribuyen con respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, la raíz k'ésima de un tercio a la k, ¿sí?, esto se va a simplificar con esto. Y después me quedaría la raíz k'ésima de esto otro. Acá me conviene escribirlo un poquito, reescribirlo. El 2 a la k y por 2 a la menos 1. Y el 2 a la menos 1 en el denominador lo puedo mandar arriba, como 2 a la 1. Y entonces acá la raíz k'ésima de 2 sobre 2 a la k, me termina quedando la raíz k'ésima de 2 por 2, que es la raíz k'ésima de 2 a la k. Entonces lo único que me queda con algo de k es esta partecita, el resto es todo número. Un tercio por el 2 de acá queda un sexto. ¿Y por qué me termina dando 1 acá? Y bueno, porque el límite para acá tendiendo a infinito de la raíz k'ésima de 2 es 1. ¿Y por qué es 1? Porque la raíz k'ésima la podemos escribir como 1 sobre k. 2 elevado a la 1 sobre k. Para k tendiendo a infinito, 1 sobre k va a 0 y 2 elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, el límite para k tendiendo a infinito de la raíz k'ésima de 2 da 1. Y el resto del 1 sexto es la cuentita que aparece acá. Me da menor que 1. Y entonces, por el criterio del Cauchy o de la raíz, llámenlo como quiera, esa sería estándar. A ver, les dije que
si quieren, lo pueden reacomodar a esto un poquito algebraicamente y pueden reescribirlo como una serie geométrica, va a ser de razón un sexto, ¿sí? Con algún numerito A por ahí. Es otra opción y es tan válida como esta. No necesitan aplicar esto tal cual. Bueno, ¿qué pasa cuando nos da 1 el límite con D'Alembert o el criterio de Cauchy? Bueno, a veces uno puede usar este otro criterio que se llama criterio de Rabe. Y a veces este criterio de Rabe nos resuelve el problema. ¿Qué dice el criterio de Rabe? Bueno, nuevamente una serie de términos positivos, K positivos, nos dice que calculemos un límite, pero ya este límite es un poquito más complicado en la cuenta. Fíjense que es el límite para K teniendo infinito de K por, entre paréntesis, 1 menos A sub K más 1 sobre A sub K. Aquí aparece lo que uno le calcula el límite, a la expresión a la que uno le calcula el límite cuando hace Cauchy, o D'Alembert en realidad, perdón, D'Alembert. El 1 sería el valor que nos dio justamente con D'Alembert y que no nos sirvió para saber si convergía o no, y acá aparece un K extra. Entonces hay que sacar el límite de esta cosa, y si eso nos da un L, bueno, el criterio acá es al revés de los otros. Si L es mayor que 1, la serie es convergente, si L es menor que 1, la serie es divergente, y si L es igual a 1, seguimos en problemas. O sea que tampoco nos ayuda demasiado, digamos, porque podemos seguir teniendo un L igual a 1, pero bueno. Y lo que sí nos tenemos que acordar es que es al revés en esta parte del criterio del cociente. Personalmente a mí me resulta un poco incómodo este criterio, pero ustedes son dueños de usarlo, no hay ningún problema. ¿Por qué les digo que resulta incómodo? Porque esta cuenta a veces resulta un poco voluminosa, uno se pierde, hace mucho lío, y al final termina obteniendo algo que ni sabe muy bien si está bien o está mal. Pero bueno, si uno es cuidadoso con la cuenta, lo puede emplear, es un criterio más. Acá veamos este ejemplo. Esa serie, para acá variando desde 0 hasta infinito, de 3 sobre K al cuadrado menos 2. Bueno, esta serie así como está puesta, ya me presenta algún problema, porque fíjense que cuando K vale 0 me queda menos 3 medios, o sea que sería una serie que no es de términos positivos. Cuando K vale 1, ¿sí? Me da 1 menos 2, o sea, me queda 3 sobre menos 1, me queda menos 3. Y cuando K vale 2, recién ahí el denominador queda positivo. Entonces, no sería una serie de términos positivos. ¿Cómo lo arreglamos? Como les dije hoy al principio, los elementos que están al principio de una serie uno se los puede olvidar, los puede tirar. O sea que uno puede aquí considerar la serie desde K igual a 2 y no hay ningún problema. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los dos primeros son negativos y me molestan y no podría aplicar ninguno de los criterios anteriores. En este caso, si nosotros hacemos el límite para K tendiendo a infinito de A sub K más 1 sobre A sub K, aquí viene el A sub K, tal cual como viene acá, y el A sub K más 1 es 3 sobre, en lugar del K, aquí puse K más 1 al cuadrado menos 2. Bueno, esto así no es conveniente dejarlo, hacemos la división de fracciones, me va a quedar el K cuadrado menos 2 arriba y en el denominador esto que está acá. Sacamos el límite este. Fíjense que aquí tiene el cuadrado de una suma, habría que hacer el cuadrado de esa suma, acá tenemos K al cuadrado, pero más allá de eso nos queda infinito sobre infinito de entrada, habría que dividir numerador y denominador por K al cuadrado, que es la K de mayor grado, y aunque hagamos eso, el límite nos da 1, o sea que con D'Alembert no podemos obtener un resultado en cuanto a la convergencia o divergencia de la serie. El criterio de D'Alembert no decide, o el criterio del cociente. ¿Sí? Entonces veamos si Rabe nos ayuda. Bueno, ¿qué dice Rabe? Rabe dice que tenemos que hacer 1 menos A sub K más 1 sobre A sub K. Como acá teníamos el A sub K más 1 sobre A sub K, esto lo podemos colocar acá. Ya tenemos la cuenta hecha. Quizás alguien hace un poquito más de cuenta acá, lo puede aprovechar. ¿Sí? Pero va 1 menos ese valor y el K aquí. ¿Sí? Bueno, desde aquí para acá hay que operar algebraicamente, no nos queda otra, ¿sí? ¿Qué operación hice? Una suma de fracciones, ¿sí? Como un denominador, el K más 1 al cuadrado menos 2,
multiplicando por 1, queda el k más 1 al cuadrado menos 2, y acá este menos, cuidado con este menos, es menos k cuadrado más 2. Y después, desde acá, desde aquí para acá, lo que hay es trabajo algebraico. Cuadrado del binomio, el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y después este menos 2 con este más 2 se va, y este menos k cuadrado se va a ir con un k cuadrado de acá. Entonces termina quedando solito el 2k más 1. Entonces, en lugar del corchete, haciendo toda la cuentita, nos queda 2k más 1, por el k de acá. Y luego, si yo reemplazo acá por infinito, me va a quedar infinito sobre infinito arriba, infinito abajo. No es resultado válido para un límite. ¿Qué es lo que habría que hacer? El cuadrado del binomio acá, y acá la distributiva. Y resulta que el k de nosotros es k al cuadrado, dividimos numerador y denominador por ese k al cuadrado, y termina dando 2. ¿Sí? Entonces, como termina dando 2, el L es mayor que 1, y en este caso, por el criterio de Rabe, lo que tenemos es que la serie converge. Con esto terminamos la parte de criterios para series de términos positivos. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Bueno, series de términos negativos o alternas. ¿Qué hacemos en esos casos cuando tenemos una serie de términos negativos? Bueno, cuando tenemos una serie que tiene todos los términos negativos, lo que podemos hacer es, por decirlo así, sacar el menos 1 de factor común, sacarlo fuera de la serie y mirar a la serie como una de términos positivos y aplicarle cualquiera de los criterios que hemos visto. Y una vez que tenemos una conclusión con respecto a la convergencia o a la divergencia de esa serie de términos positivos, la serie de términos negativos no cambia su carácter, su naturaleza. ¿Por qué? Lo que vimos hoy en una de las propiedades del álgebra de series era cuando teníamos la serie de C por A sub K, el C salía, y si la serie de los A sub K era convergente, la otra, que era la del C por A sub K, también iba a ser convergente. De manera que, cuando tenemos una serie que tiene términos negativos, por decirlo así, al signo lo sacamos de la serie, aplicamos los criterios, vemos qué pasa con la serie de términos positivos, y la conclusión que obtengamos para esa de términos positivos va a ser igual que para la de términos negativos. La diferencia obviamente estaría en que si calculamos la suma de esa serie, en un caso sería positivo, y si es de términos negativos sería estrictamente negativo, como si fuera el caso de una serie geométrica. De manera que los criterios que vimos para ese tipo de series positivas los vamos a poder usar para las series de términos negativos sin problema. Por ejemplo aquí, la serie para k variando desde 1 hasta infinito de menos 5 sobre raíz cúbica de k. Si acá en lugar de decir menos 5, dijese 5, este 5 sale de la serie y lo que nos queda es 1 sobre raíz cúbica de k, que es una serie P con P igual a un tercio, y como P igual a un tercio es menor que 1, esa serie P sería divergente. Entonces el tema está en pensarla de esa forma. El menos 5 lo sacamos completito con el signo, miramos la serie que nos queda de términos positivos, que es serie P con P igual a un tercio, esta la positiva, diverge, y entonces el que le multiplicamos por menos 5, por menos 20, lo que sea, no cambia, no le hace nada en cuanto a la divergencia o convergencia, que en este caso es a la divergencia. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos menos 5 cuartos por un medio a la k menos 1. Si en lugar de tener el menos 5 cuartos tuviésemos más 5 cuartos por un medio a la k menos 1, lo que tendríamos es una serie geométrica donde el k sería menos 5 cuartos y la razón un medio. Como la razón es un medio, ¿sí?, es menor que 1, es una serie geométrica de razón menor que 1 y entonces converge. La serie de un medio a la k menos 1 para k variando desde 1 hasta infinito. El menos 5 cuartos que tengo acá lo saco de la serie, miro la serie de términos positivos y después lo multiplico, y este número negativo no le hace nada a la convergencia o divergencia.
En este caso, sí modificaría el resultado final de la suma de nuestra serie, porque nosotros sí tenemos una fórmula que nos permite calcular cuánto es esta suma, que es 1 sobre 1 menos R, ¿sí? En este caso lo tendremos que multiplicar por el A, que en este caso sería menos 5 cuartos. Pero estamos aplicando criterios para series de términos positivos exclusivamente. Ahora, a veces podría ocurrirnos de tener series de las que se llaman alternadas, aquí me comí una R, alternadas o alternadas. Estas series son las que van cambiando su signo 1 y 1, 1 y 1, ¿sí? Alternan su signo. Podría ser una escrita de esta forma, para acá variando desde 1 hasta infinito, de menos 1 a la k más 1 por a sub k más 1 acá hace que cuando ponga un 1 acá, 1 más 1 me dé 2, y entonces el primer término sea positivo, o al menos tenga signo más acá. El segundo negativo, el tercero positivo, cuarto negativo, y así sucesivamente. Y si acá dice menos 1 a la k, para acá desde 1 hasta infinito, arranco con menos a sub 1. Yo aquí estoy suponiendo que los a sub k son todos positivos para que el signo me lo dé sí o sí el menos 1 a la k o el menos 1 a la k más 1. Y de esa manera yo me asegure de saber que estos signos se van alternando. O sea, si asumo, si supongo que los a sub k son todos positivos, voy a tener con seguridad que arranco con positivo, negativo, y acá al revés. Para este tipo particular de series, que no son ni de términos positivos ni de términos negativos, tenemos un criterio en particular que nos ayuda para ver cuándo converge. Se llama el criterio para series alternadas o el criterio de Leibniz. Aquí aparece Leibniz, que era uno de los creadores del análisis matemático, de las derivadas. Nada más que acá no vamos a derivar. Sea cual sea la forma de la serie, no importa si arranca positiva o negativa, pero si pasa lo siguiente, miramos a los a sub k, los miramos positivos, recuerden que tienen que ser positivos, entonces miramos la sucesión de ellos, si vemos que esa sucesión es decreciente, o sea, son números positivos que se van achicando todos, y si además vemos que el límite para k tendiendo a infinito de los a sub k es 0, si se cumplen estas dos condiciones, la serie alternada, ya sea del primer tipo o del segundo, cualquiera de esos dos tipos de series converge. Tienen que darse las dos condiciones. La sucesión de los a sub k tiene que ser decreciente, se tiene que ir achicando el valor de los a sub k, y además el límite tiene que ser 0. ¿Sí? En esas condiciones podemos decir que nuestra serie alternada converge. Sí, lo que pasa es que vemos que es decreciente, pero el límite es distinto de 0. Lo que sabemos, lo que podemos asegurar es que la serie no converge o que diverge. O sea que tenemos un criterio de convergencia y cuando una de estas dos condiciones falla, cuando es decreciente y el límite es distinto de 0, en ese caso uno puede asegurar que la serie diverge. Son los únicos dos criterios que tenemos para series alternadas de Leibniz, o alternadas o alternantes. Por ejemplo, aquí, la serie que nos dice que va desde k igual a 1 a infinito, de menos 1 a la k por 1 sobre k. Esta serie, así alternada, que va a arrancar con menos 1, y luego va a decir más 1 sobre 2, menos 1, más 1 medio, menos 1 tercio, más 1 cuarto, ¿sí? Porque fíjense que aquí es 1 sobre k. Esa serie es convergente. ¿Por qué? Porque el 1 sobre k, la sucesión de los términos generales, la de 1 sobre k, es decreciente. Arranco con 1, sigo con 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto. Y justamente cuando calculamos el límite para k tendiendo a infinito, 1 sobre infinito nos da 0. Se verifican las dos condiciones del criterio de Leibniz y entonces la serie es convergente. Ahora, esta otra serie, la serie para k variando desde 1 hasta infinito de menos 1 a la k, donde la sub k tiene la forma k sobre 4 por k menos 1,
esta es divergente. ¿Por qué? Porque si bien k sobre 4 por k menos 1 es decreciente, que pueden ir haciendo la cuentita, distintos valores del k, van a ver que eso decrece. Entonces vale una de las condiciones, pero la que no vale es el límite. Cuando calculamos el límite para k teniendo infinito de esto, nos da 1/4, y eso es distinto de 0. Y entonces, como es distinto de 0, no se cumplen las dos condiciones, y entonces resulta que en este caso, cuando es decreciente y el límite es distinto de 0, la sucesión no puede, la serie no puede ser convergente y es divergente. Entonces aplicamos acá directamente el criterio de Leibniz y acá aplicamos una consecuencia del criterio de Leibniz. A partir del primer ejemplo me interesa que veamos algo. Fíjense que acá el límite para acá teniendo infinito de 1 sobre k nos da 0. Si en lugar de tener aquí la serie esta alternada, que es menos 1 a la k por 1 sobre k, que es menos 1 más 1 medio, menos 1 tercio, más 1 cuarto, lo que yo tuviese si solamente fuese 1 sobre k, 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, más 1 quinto, esa serie es una serie P con P igual a 1, es la serie armónica. Y esa, si no tuviese el menos 1 sobre k, o sea, me estoy olvidando del menos 1 sobre k, estoy mirando solo la serie de los términos positivos, esa es una serie divergente. Entonces, acá el agregadito este del menos 1 a la k convierte, de alguna forma, una serie que era divergente, cuando la mirábamos con términos positivos, en una que es convergente. Eso pasa. Y para ese tipo de series tienen un nombre particular que ya lo vamos a charlar. Cuando nosotros tenemos una serie donde los elementos, los A sub k, tienen signos distintos, ahora no son todos negativos, ni son todos positivos, uno lo que puede hacer es trabajar con la serie de los valores absolutos de la sub k. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros conocemos criterios para series de términos positivos. Y no conocemos muchos criterios para series de términos positivos y negativos mezclados. De hecho, tenemos uno solo para criterio para series alternadas o alternantes. Entonces, nosotros tenemos la opción de dar una serie donde los términos son de distintos signos, considerar la serie de los valores absolutos. ¿Sí? La serie donde cada elemento lo estamos considerando positivo, calculamos su valor absoluto. Y si lo que pasa es que la serie de los valores absolutos es convergente, tomemos la serie, a cada uno de los términos lo consideramos positivo, esa nueva serie es la serie de los valores absolutos, le aplicamos los criterios para series de términos positivos y vemos que esa nueva serie de términos positivos es convergente, se dice entonces que la serie original, la de los términos con signos diferentes, es absolutamente convergente. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve un montón. Porque hay un criterio, se los adelanto porque no es lo que viene acá, hay un criterio que nos dice que si pasa esto, si la serie es absolutamente convergente, entonces la serie original converge, ¿sí? Entonces para eso la vamos a usar. Ahora, hay otra definición, que me había olvidado que estaba por acá, que dice lo siguiente, que si la serie original con sus signos converge, pero la serie de los valores absolutos no converge, o sea, en este caso, la serie original no es absolutamente convergente, porque la de los valores absolutos no converge, en ese caso se dice que la serie original es condicionalmente convergente. Entonces nosotros podemos tener una serie que sea absolutamente convergente cuando consideramos la serie de valores absolutos y si converge, y podemos tener una que en valor absoluto no converja, pero la original sí. Y en ese caso se dice condicionalmente convergente. Ejemplo clásico de esto, la serie armónica. La serie armónica es una serie P con P igual a 1. Escala P con P igual a 1. Esta serie, ¿sí?, es divergente, porque usamos el criterio de la serie P. Pero
la serie alternada de menos 1 a la k sobre k es convergente. ¿Por qué? Porque le aplicamos el criterio de Leibniz o el criterio para las series alternadas. El término aquí de la sub k sería 1 sobre k. Ese es decreciente, como ya lo vimos, y tiende a 0 cuando el k va a infinito. Y entonces se verifican las dos hipótesis o condiciones del criterio para series alternadas, y entonces esa es convergente. Y entonces tenemos una serie con sus signos que converge, pero cuando la miramos positivo es divergente. En este caso, como no converge absolutamente, pero sí converge con sus signos, se dice que es condicionalmente convergente. Acá tenemos otra serie, menos 1 a la k sobre 3 a la k más 4. El menos 1 a la k arriba hace que toda la serie sea una serie alternada. Y por ser serie alternada, le podemos aplicar y ver si funciona el criterio de Leibniz o de las series alternadas o alternantes. El término general acá positivo, la sub k es de la forma 1 sobre 3 a la k más 4. Para k tendiendo a infinito, el 3 a la k se va a ir a infinito y 1 sobre infinito se va a ir a 0. Entonces el límite da 0. Y además 1 sobre 3 a la k más 4 es decreciente. ¿Sí? A medida que el k aumenta, el 1 sobre 3 a la k más 4 se achica. Se verifican las condiciones de Leibniz, la serie es convergente. Pero esta serie además es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque si consideramos la serie de los valores absolutos, que sería 1 sobre 3 a la k más 4, y le aplicamos el criterio del cociente o de Gallenberg, podemos ver, haciendo la cuenta, que el límite ahí nos va a dar menor que 1, y entonces la serie va a ser convergente. Esa es una forma de verlo. La otra sería usar comparación. 3 a la k más 4 es más grande que 3 a la k. Pero 1 sobre 3 a la k más 4 es más chico que 1 sobre 3 a la k. Y 1 sobre 3 a la k es la razón, digamos, el término general de una serie geométrica de razón un tercio. Un tercio menor que 1. Entonces uno puede comparar esta serie con la serie 1 de término general 1 sobre 3 a la k. Y como una serie geométrica de razón menor que 1 converge, entonces la que va a mayorar a esta serie va a ser una geométrica de razón menor que 1 y entonces va a ser convergente también por comparación. En este caso, uno podría ver que esta serie es convergente aplicando dos criterios diferentes. O Gallenberg por un lado, o comparación por otro. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos aquí es una serie que con sus signos es convergente por Leibniz, pero también es absolutamente convergente. Positiva o alternada, en cualquiera de las dos converge. Y lo que les adelanté cuando hablábamos de series absolutamente convergentes. ¿Por qué considerarlas? Bueno, porque si uno tiene una serie cuyos signos, con términos cuyos signos van cambiando, es una serie que uno quizás no le puede aplicar Leibniz, o que sí, pero bueno, si fuera alternada sí, y veríamos qué pasa, pero solo tenemos ese criterio, de manera que si la consideramos con sus valores absolutos, o la serie de los valores absolutos, y vemos que esa nueva serie, donde cada uno de los términos son positivos, porque es la serie de los valores absolutos, si esa serie converge, entonces la serie original converge. ¿Sí? El criterio se escribe de esta forma: si una serie de términos con signos diferentes converge absolutamente. ¿Qué significa que converge absolutamente? Que agarramos la serie y miramos ahora la serie de los valores absolutos de cada uno de los términos. Si esa nueva serie de términos positivos converge, la original, ¿sí?, que no sabemos cómo analizar, esa también va a ser convergente. Es una
consecuencia. Aquí les presento este ejemplo donde en efecto no es simple ver cuáles son los signos, no se van alternando directamente. El k a la quinta siempre es positivo para k de 1 a infinito, y el coseno de k es algo que a veces será positivo, a veces negativo, pero será coseno de 1, de 2, de 3, de 4. En este caso, siempre consideren k, tomando valor 1, 2, 3, 4, no en grados, minutos y segundos, sino en radianes. O sea, si tienen que hacer la cuenta, la tienen que hacer con la función radianes de la calculadora. ¿Sí? Porque aquí k cuenta números naturales, no grados, minutos y segundos. Entonces, esta serie uno puede ver que es absolutamente convergente. ¿Por qué? Bueno, porque uno considera el valor absoluto del término general, del coseno de k sobre k a la quinta. Sabemos que el coseno de k es más chico o igual a 1, ¿sí? Sobre el k a la quinta. Y entonces acá lo que tenemos es que el término general se puede acotar por arriba y por abajo también por 1 sobre k a la quinta. Un valor absoluto. Y este es el término general de una serie P con P igual a 5, más grande que 1. Y entonces la serie, ¿sí?, que está por debajo del 1 sobre la k a la quinta va a ser convergente porque aplicaríamos el criterio de comparación. La serie de los valores absolutos del coseno de k sobre k a la quinta es menor o igual que la serie de 1 sobre k a la quinta, y esta, por el criterio de la serie P, es convergente. Y entonces de esa manera obtenemos una conclusión para la serie de los valores absolutos. Y acá el criterio este nos dice que, una consecuencia es que si la serie converge absolutamente, la serie original converge. De manera que la conclusión que tengo con esto es que la serie original es absolutamente convergente y en consecuencia la serie con sus signos también converge. No hay más criterios para series de valores absolutos. Vamos a usar siempre para analizar la serie de los valores absolutos los criterios que vimos para series de términos positivos. ¿Sí? Con esto terminamos todas las clases correspondientes a la unidad 6 y a la materia, o sea que parte teórica ya les queda todo visto y tienen el apunte, y les queda por ver la práctica de esto.